A pesar de la negativa opositora, Jorge Rodríguez aseguró que el gobierno nacional pasará a la segunda fase del diálogo. No hay encuentros. Tomás Guanipa, secretario general nacional de Primero Justicia, desmintió que la oposición se reúna en privado con el gobierno. Petición. Diputado Héctor Rodríguez exigió a la oposición decir la verdad a su militancia y que prioricen situación del país. Agenda de cooperación. Ministra Delcy Rodríguez se reunió en Moscú con el canciller de Rusia. Obligados. Luego de la suspensión del veto migratorio de Donald Trump, una orden de apelaciones pide al gobierno presentar una defensa. Adiós al Caribe. Águilas del Zulia cayó eliminado en las semifinales del torneo. De impacto, Lady Gaga se lució en el Super Bowl. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Lirio Pérez Petit y un servidor Gregorio Rojas Flores estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. De inmediato establecemos contacto con el estado Táchira. Nuestra corresponsal en la entidad, Mariné Glot, nos tiene informaciones en materia económica. Adelante, buenos días, Mariné. Hola, buenos días. Alcaldes de municipios fronterizos del estado Táchira advierten que hasta la fecha la reactivación de las casas de cambio no han tenido ningún tipo de impacto sobre el precio del bolívar frente al peso colombiano, pues la tasa se ha mantenido desfavorable para la moneda venezolana. Indicaron que el bolívar ha fluctuado entre 0.85 y 0.90 pesos. Señalaron que la venta de combustible en Ureña en divisa extranjera se cayó por la negativa de Colombia de abrir el paso por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Burgomaestres consideran que debe haber un acuerdo entre los gobiernos de Bogotá y Caracas para manejar un cambio que beneficie a ambas naciones y que se abra totalmente la frontera. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Mariné. Seguimos ahora con los estados Guárico y Mérida. Con información en materia alimentaria y también del sector agroproductivo. El primer contacto es para nuestro corresponsal Eliezer Hernández. Buenos días, Eliezer. Hola, buenos días. Amanecemos desde el municipio de Leonardo Infante y concretamente dentro de las instalaciones de la empresa Silmaca, recientemente inaugurada, con la capacidad de producir 250.000 kilos diarios de harina de maíz precocida. Según su directiva, esta empresa nace con la finalidad de trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo Nacional en apoyo a los proyectos de la soberanía alimentaria, como los consejos locales de abastecimiento y producción y también los Mercal y Pedeval. Aseguraron que esta empresa cuenta con 151 trabajadores de manera directa, beneficiando así el campo laboral de la población de Valle de la Pascua. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Muy buenos días. Amanecemos informando que ganaderos de la zona alta en el estado Mérida vienen manifestando que desde hace ya varios meses se está agudizando la falta de medicamentos para el ganado. La consecuencia incluso es el fallecimiento de algunos animales. Adicionalmente manifiestan que los medicamentos que escasamente logran comprar tienen un precio de hasta 30 veces más de su valor real, porque lo adquieren con bachaqueros por no tener más alternativas. Hacen un llamado para que se tomen las medidas pertinentes que permitan el suministro de las medicinas, pues la producción en comparación con años anteriores ha bajado aproximadamente 40%. Desde el estado Mérida, en la Cámara de Luis Rondón, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. Raquel, gracias. Ahora continuamos en los estados Delta, Amacuro, Miranda y Amazonas. Lo hacemos con información en materia comunitaria. El primer contacto para nuestro corresponsal, Ángel Marcano. Adelante, Ángel. Buenos días. Buenos días. Una difícil situación de pobreza extrema padecen los guaraos en Delta Amacuro. Así lo pudo evidenciar el diputado de la Asamblea Nacional, José Antonio España, en una visita que realizó al Paseo Manamo de Tucupita, donde permanecen familias guaraos procedentes de los municipios fluviales Antonio Díaz y Pedernales. Expresaron que no cuentan con dinero para comprar los combos de alimentos que tienen un costo de 10.000 bolívares, dinero que les es difícil obtener porque no cuentan con fuente de ingresos, por lo cual pasan días sin ingerir alimentos.
aseguran que tampoco venden sus artesanías ante la falta de turistas en la región. El diputado de España expresó que urge asistencia social para estas familias. Desde Tucupita TV, en la cámara de Luis Flores, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. 150 familias de la comunidad del Golf en el municipio Carrizal temen quedar incomunicadas tras el colapso de parte de su vía principal. Dirigentes vecinales de la zona indicaron que la problemática se produjo hace 2 semanas y el paso vehicular está restringido. Al parecer, la situación fue agravándose producto de las precipitaciones registradas durante los últimos días. Explicaron que la avería se generó por la antigüedad del conducto de aguas servidas. Se conoció que los trabajos continuarán hasta solventar la situación para restablecer el tránsito en la comunidad. Desde el municipio Carrizal, en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos desde el estado Amazonas e informamos que la falta de insumos médicos en las farmacias afecta a la población. La carencia de antibióticos, desparasitantes, protectores gástricos, entre otros medicamentos importantes en las farmacias, vulnera el derecho a la vida de las personas. Además, a esto se le suma el deterioro del Hospital José Gregorio Hernández, donde muchas de sus áreas necesitan mantenimiento e insumos. Aún así, médicos y farmacéuticos expresan que no dejarán de elaborar por el bien de la ciudadanía. Sin embargo, realizaron un llamado a las autoridades competentes para que le den una respuesta rápida a esta situación, puesto que los afectados son la población. Desde el estado Amazonas, en alianza con Amavisión, reportó Anaís Rodríguez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Anaí. De Amazonas nos trasladamos ahora hacia los estados Carabobo y Mérida. Allá hay información en materia educativa y también del sector transporte. El primer contacto es para nuestro corresponsal Randolfo Blanco. Buenos días, Randolfo. Buenos días. El vicerrector académico de la Universidad de Carabobo, Ulises Rojas, aseguró que el deficitario presupuesto que le asigna a las universidades del país está acabando con la academia. Explicó que más allá de la infraestructura, uno de los principales bastiones que tiene la universidad, como lo es la investigación, se ha visto fuertemente afectada con este presupuesto. Informó que de 30 millones de bolívares que habían solicitado para el presupuesto del año 2017, solo le fueron asignados 11, que no alcanza ni siquiera para poder hacer reparaciones mínimas que necesitan los laboratorios y financiar algunas investigaciones. Además, advirtió sobre lo delicada de la situación de la deserción docente. Informó que entre un 10 y un 15% de los profesores de la Universidad de Carabobo se han ido para buscar mejores oportunidades, tanto dentro como fuera del país. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Saludos, muy buenos días. Amanecemos informando que luego de la problemática del transporte público en la entidad merideña, estudiantes, transportistas y representantes del gobierno nacional y regional sostuvieron una reunión para poder llegar a una solución con relación a este tema. La reunión estuvo presidida por el viceministro de Transporte Terrestre, Christopher Martínez, y la presidenta del Fondo Nacional de Transporte Urbano, Madeline Perdomo, en compañía del secretario general de Gobierno, Gerardo Molina, y representante de Tromerca, Simón Figueroa. En dicha reunión se discutieron aspectos de interés y se llegó a un acuerdo de realizar reuniones todos los lunes con la Gobernación del Estado, cuerpos de seguridad, los transportistas, los estudiantes y el Ministerio de Transporte. Simón Figueroa, presidente del sistema de Tromerca, señaló que el Gobierno Nacional ha venido cumpliendo con los pagos a los transportistas con lo que tiene que ver al pasaje estudiantil. En este sentido, Figueroa informó que hasta el momento ya van más de 100.000 estudiantes carnetizados y realizó un llamado para que el resto de los estudiantes lo hagan en diversas unidades educativas y próximamente se establecerá en universidades. Desde el estado de Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Gabriela, gracias. Ahora es momento de comunicarnos con los estados Vargas y Cojedes. El primer contacto es para nuestro corresponsal Orlefran Camaya. Adelante, buenos días, Orlefran. Sí, muy buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde en 30% avanzan los trabajos de recuperación de la franja costera de Punta de Mulato. Así lo informó el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, quien además adelantó que la cinta costera conectará a la parroquia La Guaira con Macuto y será un espacio para el disfrute de toda la familia. Asimismo, puntualizó que se espera que esta primera etapa esté culminada para el próximo mes de mayo. Desde el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos en Cojedes desde el Paseo Zamora en la ciudad de San Carlos, un espacio inaugurado por el gobierno regional con motivo al bicentenario del natalicio del general Ezequiel Zamora.
La gobernadora Margot Godoy informó que esta obra forma parte de un proyecto de embellecimiento y restauración del casco histórico del municipio capital, en el cual el Ejecutivo Regional realizó una inversión de 335 millones de bolívares. Godoy resaltó que el paseo contará con actividades culturales para la recreación de los cojedeños y se instalará una brigada de policía patrimonial para el resguardo de la zona. Acotó que el proyecto también contempló la rehabilitación del edificio Manuel Manrique y la restauración del Museo La Blanquera. Desde el estado Cojedes, Gregory Bruzual, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gregory. Finalizamos nuestro recorrido informativo por el país con los estados Monagas, Zulia y Anzoátegui. En estas tres entidades hay información en materia de seguridad. El primer contacto es para nuestro corresponsal Alexis Abreu. Adelante, Alexis, buenos días. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas, específicamente desde el Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como La Pica. Con el objetivo de desarrollar e implementar en su totalidad el nuevo sistema penitenciario y disciplinario basado en el orden, dignificación y rehabilitación de los privados de libertad, se promueve una reconstrucción y pacificación de los penales. Es por ello que el Ejecutivo Regional, de la mano con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana, vienen brindando inducciones, talleres y orientaciones relacionadas a los procedimientos de siembra y cultivo a los reclusos del Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como La Pica. Asimismo, aseguraron que los temas tratados con los confinados fue de los cultivos de berenjena, lechosa, pimentón, entre otros, así como la aplicación de herbicidas, insecticidas y abonos orgánicos. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Buenos días. En el estado Zulia, el diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Juan Pablo Guanipa, encabezó un conversatorio de seguridad con habitantes de la parroquia Olegario Villalobos de Maracaibo. Esto con la finalidad de compartir experiencias como las desarrolladas en ciudades de otros países como Ecuador y Colombia, donde se han creado comités de atención vecinal y seguridad en las comunidades para determinar y conocer quiénes cometen los distintos delitos y de manera anónima hacer las respectivas denuncias ante los organismos competentes. Exhortó al gobierno nacional a depurar los cuerpos policiales. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Gracias, José Leonardo. De esta forma ponemos punto final a nuestro recorrido informativo para conocer cómo amanece cada entidad de nuestro país. Y seguimos. Jorge Rodríguez, miembro de la directiva del PSV, aseguró que el gobierno nacional pasará a una segunda fase de diálogo. Esto a pesar de que, a su juicio, la dirigencia de la MUD no ha cumplido con los compromisos asumidos originalmente. Según Jorge Rodríguez, las tensiones internas de la oposición obstaculizan las conversaciones de paz. Liz Flores nos informa. Jorge Rodríguez leyó un comunicado en respuesta al documento emitido por los expresidentes invitados por el Ejecutivo Nacional a participar en el diálogo desde el mes de febrero del año 2016. Desde esta fecha y en medio de una receta, comillas, golpista expuesta de forma pública por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Alup, se realizaron y aún se realizan de manera frecuente decenas de reuniones entre la MUD y el gobierno bolivariano. A pesar de que las inmensas mayorías del pueblo de Venezuela apoyaron y aún apoyan esta mesa de diálogo por la paz, no ha podido la dirigencia de la MUD afrontar y cumplir con valentía los compromisos asumidos. Por el contrario, incurrió en desafueros aún mayores al intentar un golpe de Estado parlamentario contra el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros. Y frente a un sector de la población infestado de las campañas de guerra psicológica y siembra de odio, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y su gobierno, insistimos tercamente en la paz, en el trabajo de la mesa de diálogo y sus comisiones de trabajo, y mantenemos nuestra propuesta de que dirimamos los asuntos que nos competen por la vía del encuentro pacífico. También habló sobre la situación interna de la Mesa de la Unidad y su incidencia en el diálogo. Nosotros hemos tenido que lidiar con 3 obstáculos importantes para el desenvolvimiento de la mesa de diálogo: las tensiones, las ambiciones internas y la profunda división que hay en el seno de la dirigencia de la MUD. Me permito decir como psiquiatra que el señor Capriles es una persona presa de profundos rencores. Se desarrollan unos rencores casi que gratuitos. Ahora la agarró con el pobre Chugo Torrealba y es un rencor que encierra un alma llena de odio. Ahora la agarra con el pobre Chugo Torrealba. El señor Torrealba no ha hecho otra cosa que cumplir las órdenes y las directrices que se emanaron de la llamada MUD. Entonces ahora se lo van a echar. Según Capriles, Chugo Torrealba ya está pagando el preaviso. ¿Ustedes se acuerdan del diálogo del 2014?
También votaron a Veledo, lo votó Capriles. Jorge Rodríguez aseguró que hay un grupo de la dirigencia opositora con una marcada tendencia hacia la violencia. Sin embargo, destacó que la mayoría del país apuesta al diálogo. Dijo que el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, seguirá insistiendo en el diálogo, la paz, la convivencia, la inclusión y el respeto a la Constitución Nacional. Desde el Parque Hugo Chávez, en La Rinconada, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El secretario general nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa, desmintió que la oposición se reúna en privado con el gobierno. Maoli Aldana nos cuenta más. Y es falso que hayan existido algún tipo de reunión de ese tipo. Lo que ha habido, por ejemplo, es una visita institucional de amigos de ellos, de UNASUR y del Vaticano, que son representantes del Papa, al presidente de la Asamblea Nacional y a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para reconocer su validez, para reconocer su legitimidad y para presentar un documento que nosotros hemos dicho claramente, que hemos evaluado y que con todos los sectores de la vida nacional estamos preparando una respuesta. Tomás Guanipa consideró que el Ejecutivo pretende utilizar una mesa de diálogo para manipular el estatus de la Asamblea Nacional. Cuando él dice que una mesa de diálogo puede legalizar, quiere decir que esa mesa que ellos plantean, en la que ellos manipulan todo, está por encima de la Constitución y por encima de las leyes. Él mismo está reconociendo que este es un país no democrático, donde no se respetan las reglas, donde no se respeta la Constitución y donde el gobierno cree que está por encima del pueblo y de las normas. Retó al gobierno a establecer el cronograma electoral para permitir que sea la gente la que decida sus gobernantes. Nos parece absolutamente irresponsable, inaceptable, que ninguno de los funcionarios de este gobierno esté hablando ahorita de lo que son los procesos electorales que tienen que venir. Y aquí les hacemos un reto. Vamos a hacer un gran acuerdo nacional. Vamos a plantear un cronograma electoral para el país. Vamos a los procesos electorales pendientes ya anunciados. Tomás Guanipa insistió en que el diálogo está muerto porque el gobierno incumplió con los acuerdos de 2016 y que sigue sin mostrar voluntad política para solventar la crisis que se vive en el país. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, dijo que la oposición se presenta como una fuerza no democrática que pretende acabar con el sueño del pueblo. Esta misma derecha que hoy sale vestidos de cordero a hablar de supuesta democracia, no tenemos al frente sectores que apuestan a proyectos alternativos a la revolución bolivariana. Tenemos al frente fuerzas de carácter fascistoide, terroristas, que lo que pretenden es acabar a punta de violencia el sueño esperanzador de un pueblo a ser libre para siempre. El vicepresidente realizó estas declaraciones desde el Teatro Teresa Carreño durante la ceremonia de lanzamiento de la cátedra itinerante Fabricio Ojeda para el sector universitario. Agregó que Venezuela se ha mantenido firme y ha logrado derrotar las barreras impuestas por ejes imperiales. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que en Venezuela no puede existir diálogo hasta tanto el gobierno no cumpla con los acuerdos firmados. Sulimar Dudamel nos brinda mayor información. El gobierno no es el primero que no cree en el diálogo. Es pura propaganda. El gobierno es el que tiene que cambiar. Estamos siempre a la espera de que los compromisos que se ven adquiridos con el cronograma electoral, con el tema de los presos políticos, con el tema del canal humanitario y también con este tema de la Asamblea Nacional sean cumplidos por parte del gobierno. Apuntó que en las próximas horas estarán dando a conocer el cronograma de la reestructuración interna de la Mesa de la Unidad. Va a haber una rueda de prensa de la mesa donde ya se establece el cronograma de lo que significa el proceso de reestructuración, donde tiene esos tres temas importantes: nuevas reglas, nueva ruta política y nuevo gobierno de la unidad. En cuanto al tema electoral, afirmó que el voto no es un problema, sino una solución a la situación actual del país, por lo que extendió el llamado a las Fuerzas Armadas para que defiendan el voto y las decisiones del pueblo. Sulimar Dudamel, Noticiero Venevisión. Momento de hacer nuestra primera pausa. Enseguida regresamos con más información. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice:
Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. 7:23 minutos de la mañana, el diputado Héctor Rodríguez le exigió a la oposición que se sincere con su militancia. Aseguró que la MUD debe priorizar la situación del país en referencia al proceso de diálogo auspiciado por el Vaticano. Durante la conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, el parlamentario reiteró que no abandonarán la mesa de diálogo. ¿Por qué no avanzamos en el diálogo? Realmente es por culpa de la oposición, por su irresponsabilidad, por las peleas internas, por mentirle a sus electores. Ellos dicen, no nos vamos a sentar, pero hay que recordar que eso era exactamente lo que le decían sus electores cuando se sentaron a dialogar. Yo pediría ahí más responsabilidad de los dirigentes de la oposición. Digan la verdad. Rodríguez aseguró que para el partido de gobierno no es prioridad de los comicios regionales, aun cuando próximamente está por convocar el Consejo Nacional Electoral. Para nosotros es prioridad el carnet de la patria, que el CLAP llegue a todas las comunidades, que se instalen los cuadrantes de paz. Para nosotros es prioridad los problemas de la gente. Esa es nuestra prioridad. Que convoquen elecciones, cuando las convoques iremos. Nosotros tenemos una estructura que tiene presencia en todo el país, en todos los centros electorales. Héctor Rodríguez informó que para conmemorar el Día de la Juventud el próximo 12 de febrero se realizará un desfile cívico-militar en la ciudad de La Victoria, el cual contará con la participación de misiones y movimientos sociales. Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, criticó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien dijo que se están preparando para la contienda electoral de 2018. Cree que el gobierno niega toda posibilidad de que se efectúen los procesos electorales pendientes. Capriles negó ser uno de los gobernadores que estaría al frente de las supuestas reuniones del sector opositor con el gobierno nacional. Dijo que el diálogo no ha servido para nada porque no ha generado resultados positivos. Ante la negativa de no hacer elecciones, a la decisión que ha tomado el gobierno no hacer elecciones, la unidad tiene que reestructurarse, la unidad tiene que salir a la calle con una conducción clara, con no convertirnos en comentaristas ni simplemente opinadores. Nosotros tenemos que ponernos al frente para dirigir la ruta política, para dirigir lo que hay que dirigir, que es que los venezolanos podamos a través de nuestro voto expresarnos. Enrique Capriles dijo que es impostergable la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, calificó como fructífero el encuentro que sostuvo en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Los cancilleres acordaron expandir la agenda de cooperación entre ambas naciones y Rusia ratificó la confiabilidad de Venezuela como aliado estratégico. Rodríguez agradeció el apoyo del presidente ruso, Vladimir Putin, al rechazar cualquier forma de injerencismo en los asuntos internos de Venezuela, pues reiteró que nuestro país ha sido víctima de constantes ataques. Durante el año 2016 el pueblo venezolano sufrió agresiones en el ámbito financiero, del bloqueo financiero, en el ámbito del bloqueo comercial, de guerras psicológicas contra nuestra población, de asedio y bullying mediático contra nuestro país. Y en ese sentido yo le puedo afirmar a usted que la situación política en Venezuela interna está bajo control del Estado venezolano. En la reunión, Rusia confirmó su compromiso de inversión en proyectos conjuntos en materia energética, minería, así como medicina nuclear y turismo. La canciller Delcy Rodríguez exhortó a su homólogo ruso a visitar Venezuela para estrechar los lazos de hermandad y también extendió una invitación al presidente Putin para recibir el premio Hugo Chávez a la paz y soberanía. El presidente de la Subcomisión de Política Financiera y Tributaria de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, asegura que la unidad tributaria debería estar alrededor de los 6.000 bolívares para que los ciudadanos tengan poder adquisitivo. Se tiene que cambiar el modelo económico y con esto les digo que si se hace un ajuste en función de la unidad tributaria, de la inflación que pasó el año pasado, la unidad tributaria debería estar por el orden de los 1.080 bolívares. Y si nosotros quisiéramos que esa unidad tributaria tuviera el valor que para el año 2009 tuvo, que es cuando se empezó a pervertir el procedimiento de reajuste de la unidad tributaria debería estar por encima de los 6.000 bolívares. Ese es el verdadero valor. Hizo un llamado al gobierno nacional a ser transparente en el manejo de los recursos de los venezolanos. Señaló que el Ejecutivo debe comenzar reconociendo las atribuciones económicas del Parlamento.
Nosotros no tenemos que regularizar nada, son ellos los que tienen que actuar. Precisamente, esta es una de las formas de reconocer las funciones de la Asamblea Nacional. El CENIAT tiene que enviar a esta comisión. Si el gobierno quiere dar muestras de que la Asamblea Nacional cumple sus funciones, esta es una. Envíe a esta Comisión de Finanzas el informe de reajuste de la unidad tributaria para que sea esta Comisión de Finanzas con sus competencias plenas la que pueda emitir una opinión favorable sobre ese reajuste de la unidad tributaria. Alertó que el gobierno nacional devaluará la moneda y considera que el presidente de la República, con el decreto de emergencia económica, pretende vulnerar las funciones de la Asamblea Nacional. Hacemos una nueva pausa. Enseguida regresamos con más información para todos ustedes. No permitas que te prohíban ser tú. Ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hace menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Siete y 33 minutos. El ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, informó que el gobierno nacional evalúa un nuevo mecanismo de precios y una reingeniería de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Lobo aseguró que estas acciones permitirán reducir los índices de inflación. Destacó que a través de diferentes métodos se ha comprobado que la especulación en los precios de insumos básicos tiene una incidencia de 70% en los aumentos de los índices inflacionarios del país. Del mismo modo, el titular de cartera de finanzas señaló que espera que los CLAP lleguen a 6 millones de hogares este año. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, manifestó su preocupación por el tiempo que ha transcurrido sin definirse el cronograma electoral de las regionales anunciadas para el primer semestre de este año. Rondón insistió en que dentro del poder electoral se debe informar a los ciudadanos las condiciones necesarias para ejercer sus derechos políticos. El rector también acotó que las instituciones no pueden desatender al ciudadano y aclaró que el organismo del CNE tiene la obligación de anunciar la convocatoria de las elecciones regionales. Sostuvo además que mientras el CNE no cumpla sus funciones, el poder electoral estará en deuda con los venezolanos. La Fundación Guayú Tallá, con el proceso de continuar impulsando programas sociales que ayudan a combatir la pobreza, desnutrición y el analfabetismo en las comunidades indígenas del Zulia, realizó distintas actividades de carácter educativa, cultural y musical. José Leonardo Nava nos cuenta que la jornada estuvo encabezada por la presidenta de la organización, Patricia Velázquez. Más de 500 niños indígenas de la Guajira venezolana actualmente se benefician de los distintos programas sociales que impulsa la Fundación sin fines de lucro Guayú Tallá. Su presidenta, la actriz y modelo Patricia Velázquez, encabezó la jornada desde la escuela Tepiche Talashi, en el sector La Popular del municipio Mara. Es muy lindo venir justo este año en el marco del 15 aniversario, porque estamos retomando muchos programas que habíamos hecho y estamos comenzando otros programas como el programa de la taza caliente. Los niños ahora van a tener no solamente su taza en la mañana de algo caliente, sino también una merienda y un almuerzo, que eso sí ya se les daba. Pero el programa de música, que ya ahora pasa a una segunda fase, el programa de medicina, todos los niños que están experimentando algún tipo de problema de nutrición están comenzando a ser tratados. La también embajadora de buena voluntad de la UNESCO informó que se reiniciaron las actividades de artes plásticas y luego de varios años se logró materializar el programa de espiritualidad para niños. Es un programa hecho específicamente para que los niños se mantengan en lo que es la responsabilidad de los actos, esas cosas que uno les enseña en su casa, pero ahora hay un currículum. Entonces cuando yo veo que esto está sucediendo y que estamos trabajando en la raíz de donde está el problema, entonces ahí es cuando tú dices, bueno, yo no tengo dinero para ayudar, pero es que es verdad, no hace falta, dinero hace falta, obvio, pero lo que más importa es el material humano. Patricia Velázquez, junto a su equipo de trabajo, resaltó que cualquier institución o persona que tenga un corazón dispuesto para sumarse a esta noble causa puede contactar a la Fundación a través de su página web www.guayutaya.org.
La organización Guayuta ya actualmente cuenta con al menos 100 voluntarios en la Guajira colombo-venezolana. La meta es extenderse a lo largo y ancho de las distintas poblaciones indígenas de todo el país para seguir contribuyendo con los más necesitados. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Amigas y amigos, 7:36 de la mañana, hacemos otra pausa. En breve venimos con información deportiva y de entretenimiento. Que no te importe ser juzgada por la sociedad. Que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada. Que nada te obligue a permanecer callada. Rebélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada. Detente, piensa en tu vida y en el futuro de tus hijos. Detén al agresor. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Luego de la suspensión del veto migratorio de Donald Trump el pasado viernes, una orden de apelaciones en San Francisco ordenó que el gobierno estadounidense presentara una defensa respecto al decreto del presidente promulgado el 27 de enero. Igualmente, un centenar de empresas reconocidas de Silicon Valley, tales como Apple y Google, respaldaron la demanda que sigue vigente en contra de esta orden ejecutiva al mostrar informes legales donde señalaron que estas medidas migratorias de Trump afectarían su negocio, principalmente por la contratación de empleados, pues aseguran que una gran parte de ellos son extranjeros. Varios abogados de la orden de apelaciones en San Francisco aseguraron que el veto migratorio solo daña residentes, negocios, estudios y es inconstitucional. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con la Serie del Caribe 2017, porque este lunes Águilas del Zulia quedó fuera de competencia tras caer 9-6 ante Criollos de Caguas de Puerto Rico en la semifinal del torneo. El abridor aguilucho Mitch Lively fue duramente bateado en el mismo primer inning y recibió 4 carreras en solo 2/3 de labor. El poco dominio de los relevistas y el bajo accionar de la ofensiva venezolana fueron la constante del partido hasta que en el octavo inning Ronnie Cedeño y José Castillo remolcaron 4 carreras que mantenían vivas las aspiraciones zulianas. Pero en el noveno episodio, y a pesar de haber llenado las bases, no se pudo completar la remontada. Finalizamos con tenis porque este lunes Argentina quedó fuera de la Copa Davis y no podrá revalidar su título de campeón conseguido hace 2 meses. La serie que disputó ante Italia se definió en el duelo entre Guido Pella y Fabio Fognini. El europeo dominó a Pella por 2-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2 en un maratónico choque de 4 horas y 16 minutos de acción y terminó sellando la victoria para Italia 3-2 en la serie. Amigos, buen día, soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con el increíble show de Lady Gaga durante el medio tiempo de la 51ª edición del Super Bowl. Fueron muchos los rumores sobre la presentación de la cantante y ella solo adelantó que su propósito era hacer algo sorprendente y con un mensaje de unión para el país. Y así sucedió. Lady apareció sobre el techo del Energy Stadium en Houston, Texas, con una intro de God Bless America, acompañada de un ejército de drones desde el cielo recreando un firmamento estrellado con los colores azul y rojo de la bandera estadounidense. Para esta impresionante primera parte, Gaga tuvo una ardua negociación con abogados y aseguradoras, además de lograr una excepción en el protocolo de seguridad con el permiso de la aviación. Poker Face fue el primero de sus éxitos que interpretó vestida con un body con pedrería y hombreras enormes de la firma Versace. Lady Gaga mostró su potencia vocal y el trabajo que venía haciendo para mejorar su coreografía y puesta en escena. Un total de 5 temas, 3 cambios de ropa y accesorios, el piano y más de $10 millones fueron suficientes para que Gaga, quien decidió protagonizar el show y no compartirlo, hiciera historia con la actuación más cara del Super Bowl.
La ovacionaron las más de 72.000 personas que estuvieron presentes y aproximadamente los 110 millones de espectadores. Así como reinó en el Twitter, donde generó 3.789.485 impresiones, con un alcance de 2.856.367 cuentas alcanzadas. Y Damien Chazelle logró otro galardón por La La Land. El joven director se alzó este domingo con el premio principal del Sindicato de Directores de Estados Unidos, con lo que reitera aún más la condición de favorita de su musical para los Oscars. Esta victoria se suma a las ya obtenidas en los Globos de Oro y los premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos, entre otras. Chazelle agradeció el reconocimiento y dijo que hace películas porque es un enamorado del cine. Cerramos con Wisin y Yandel, quienes compartieron que están listos para volver a trabajar juntos. Los puertorriqueños han hecho público que volverán a ser el dúo de la historia luego de que se cumplieran 4 años de dar un alto a su carrera musical para emprender proyectos individuales. Las recientes presentaciones que han tenido parecen haber encendido la llama para que los extraterrestres, como también se les conoce, produzcan canciones juntos. Así llegamos al final. Soy Karielis Cuadros y los espero en la emisión meridiana de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Karielis. Al mediodía te vemos. Al regreso de una entrevista a Venevisión nos acompaña Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad. Desde ya estamos abiertos a recibir sus preguntas y comentarios a través de Twitter utilizando la etiqueta numeral entrevista BD. La Organización de Naciones Unidas reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos, hoy recibimos en Entrevista Venevisión a William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Buenos días y bienvenido, diputado. Buenos días, Lili. Diputado, el tema del diálogo. Jorge Rodríguez, el alcalde de Libertador, quien es el representante del gobierno, dijo que ha habido más de 100 encuentros entre representantes de oposición y de gobierno. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad lo desmiente. ¿El país está como para enfrascarse en una discusión sobre si se reúnen o no? En caso de que se reúnan, ¿es malo que se sepa? Bueno, yo creo que lo primero es que debería hacer Jorge Rodríguez pasar la lista, ¿no? De ver cuáles son esas reuniones que él dice, ¿no? Cuál es ese diálogo formal que él habla, ¿no? Eso, primer punto. En segundo lugar, yo creo que lo importante en este caso es los problemas que tenemos, las agendas que se han pautado en los anteriores diálogos, los primeros que comenzaron el año pasado. El gobierno no cumplió, los presos siguen presos, cada día hay más presos, la Asamblea Nacional cada día más limitada, problemas económicos y sociales graves en materia de comida, en materia de medicina y, por supuesto, cosas tan sencillas que están establecidas en la Constitución como las elecciones regionales. Ya vamos para 2 meses de este año 2017 y todavía no sabemos la fecha exacta de las elecciones. Ahí están los 4 puntos. Establecidos incluso en la primera etapa de ese diálogo, en segundo lugar en la carta del cardenal Parolini, en lo que se ha venido señalando en múltiples entrevistas de los líderes importantes de la oposición. Lo que tiene que hacer el gobierno es cumplirlo. Cumplir desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Lo que pasa es que el régimen se mantiene en esa estrategia, ¿no? De llevar como una bicicleta, estar bicicleteando los problemas y estableciendo culpables. Ahora la oposición es la culpable de que no haya diálogo, es la MUD la culpable de que no haya diálogo, pero ellos no están asumiendo la actitud de, por lo menos, de ser honestos consigo mismos y decirle al país no hemos podido cumplir porque nosotros no creemos en elecciones. Simplemente por eso no puede haber un acuerdo, porque nos están estableciendo la necesidad de hacer unas elecciones y nosotros no creemos en elecciones. Ese es en el fondo lo que piensa Maduro y toda esa burocracia militar que está ahí.
Deténgase justamente allí en el punto de elecciones. El rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, ha mostrado preocupación y ha dicho que él ha pedido que se discuta en directorio porque se anunció un calendario. Se dijo que las regionales, las de gobernadores, eran el primer semestre de este año y las de alcaldes el segundo, pero todavía el CNE no emite un cronograma con fechas ni tampoco hace la convocatoria para que se hagan esas elecciones. Jorge Rodríguez, el jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico, ha dicho que las elecciones no son prioridad, por lo menos para el PSV. Y el presidente Maduro ha dicho que nos vemos en la arena electoral en el año 2018. Sí, ¿usted qué cree? Mira, que el gobierno no se quiere medir. ¿Por qué? Este régimen no se quiere medir, pues. Yo utilizo la palabra gobierno, régimen. Es un régimen. No se quiere medir porque las pierde. Mira, un juego de cualquier tipo de juego lo pierde. Mira, yo he visto encuestas en la región de los Andes y Maduro no baja del 85% de rechazo. Los gobernadores, Vielma Mora, el de Mérida, el de Trujillo, no pasan de 8 o 9 puntos de aceptación. O sea, están raspados. Yo creo que el problema no es tanto ya Maduro y los que están alrededor de Maduro, llámese Alzheimer, toda esa cantidad, esa burocracia que está allí. El problema está entre nosotros mismos en la oposición, que hay una lucha de hegemonía de poder, que hay que reestructurar y ver las cosas, porque indudablemente que el gobierno, este régimen, no gana una elección. Y ese es el problema de fondo. Ellos no quieren medirse. Le robaron a la gente el referendo revocatorio, ahora le quieren robar las elecciones regionales, ya lo que tú acabas de señalar en el caso de Maduro, que lo anunció, que las elecciones son en el 2018, hay que presionar fuertemente desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista nacional, porque el derecho a elegir es un derecho del pueblo, no es un derecho de Maduro, es un derecho que le corresponde a la gente, al pueblo, que quiere con discernimiento escoger y seleccionar a los que más le convenga. ¿Y cómo sería esa presión desde los organismos internacionales? ¿Qué piensan hacer? La Carta Democrática fue invocada el 23 de junio del año pasado en el Consejo Permanente de la OEA. Trae un procedimiento que hay que justamente... ¿Siguió su curso? Mira, la carta no siguió su curso porque vino la UNASUR y vino todo este elemento, toda esta cosa pues, del diálogo que surgieron. Pero esa carta está aprobada. Acuérdate que hubo 20 votos. Ahora, para que se convoque la Asamblea General de la OEA y de alguna manera entonces se apliquen una serie de cosas más restringidas, más restrictivas, más sanciones que establece la Carta, ya se requiere una votación mayor de los países, mayor a los 20. Nosotros estamos desarrollando una política de diplomacia parlamentaria, desarrollando una política de reuniones con las comisiones permanentes de política exterior de los parlamentos de América del Sur. En la OEA tenemos reuniones previstas esta semana, porque indudablemente esa es la labor y esa es la responsabilidad nuestra como diputados. Al régimen le molesta y por eso trancaron a Florido ayer. Nosotros salimos hoy, vamos a ver qué nos va a pasar. A ellos les molesta que nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad. Ellos no quieren sino tener una Asamblea Nacional ahí que le baje la cabeza al régimen. Vamos a Washington, vamos a la OEA, vamos a hablar con la gente de la OEA y con otros parlamentarios dentro de este ejercicio de la diplomacia parlamentaria. Volviendo al país y al tema parlamento, diputado, el oficialismo insiste en que la Asamblea Nacional debe salir de la situación que ellos llaman desacato y cumplir con las sentencias que dicta el Tribunal Supremo de Justicia. El diputado Julio Borges ha dicho que necesariamente el gobierno requiere del Parlamento para poder pedir créditos, para poder endeudarse externamente. ¿Qué significa esto? ¿Va por fin a haber un reconocimiento entre instituciones o el juego va a seguir trancado? El que está en desacato es el Tribunal Supremo. Violó su propia ley orgánica el Tribunal Supremo de Justicia, que no establece sanciones para el desacato como lo quisieron hacer con la Asamblea, con una sentencia que actos presentes y futuros están en desacato. Es decir, que nosotros no podíamos sacar ningún tipo de ley ni discutirla. Es el Tribunal Supremo el que está en desacato, es el régimen el que se puso a llegar a contrataciones con los chinos y con otros países sin tener la autorización de la Asamblea Nacional. O sea, entonces vamos a reconocer para que ustedes nos apoyen, esa es la lógica del gobierno, para que ustedes ahora nos aprueben los convenios o los contratos que nosotros hemos firmado. ¿Y dónde están los reales? ¿Dónde están invertidos toda esa realera que tuvieron con los chinos y con los rusos? Que por cierto, la semana pasada, y nosotros en la Asamblea Nacional aprobamos un acuerdo de rechazo a una declaración que dio el canciller de la Federación Rusa en contra de la Asamblea Nacional diciendo que estaba en manos de una ala radical desestabilizadora. Nosotros rechazamos ese injerencismo, porque esa es una manera grosera de hacer política exterior de un país que no nos venga a dar ejemplo a nosotros de autodeterminación de los pueblos. Entonces, en concreto, esa es una especie de chantaje.
Nosotros te vamos a reconocer como asamblea, pero ahora apruébanos los contratos o los convenios que ya nosotros hicimos y los reales están gastados. Nosotros estamos reconocidos por el pueblo. Hace un año 14 millones de venezolanos votaron por esta Asamblea Nacional. Y ellos no quieren jamás reconocer eso, porque para ellos la única asamblea buena o valedera es la que ellos puedan controlar. ¿Quiénes son ellos? Este régimen. Una fracción parlamentaria del régimen que no va a la asamblea, que son cobardes y no dan la cara. Y se los digo en su cara a ellos. Porque Diosdado Cabello agarra su programa, comienza a descalificarnos a cada uno de nosotros, pero no va a la asamblea a plantar un debate, a discutir ideas, sino que se va por la trocha, por la parte de atrás, ¿verdad?, a descalificarnos a nosotros, pero ninguno de ellos da la cara. Pero la solución, ¿cuál sería? Porque mientras ninguno se reconozca, ¿cómo avanza el país? Mira, la solución es que el régimen reconozca que la Asamblea Nacional es legítima y establecer un principio de cooperación de poderes que lo establece la Constitución. Cooperación de poderes significa que si una ley, por ejemplo, puede tener algún artículo que sea inconstitucional o se requiere alguna revisión, hay una discusión entre los dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para sacar una ley, pero no lo que están haciendo ahorita, que van más de 35 sentencias en contra de la Asamblea Nacional. Todo, decreto de emergencia, decreto de emergencia sanitaria, leyes de todo tipo, la ley del Banco Central, la designación de los directores del Banco Central, todo eso que está dentro de las atribuciones de la Asamblea Nacional lo considera Maduro y sus secuaces como que si nosotros tuviéramos en desacato, y utiliza el brazo político, el sicariato político, que es el Tribunal Supremo de Justicia, para arremeter contra el pueblo, que es el que tiene el control de la Asamblea Nacional hoy día. Diputado, la situación económica, una de las más grandes preocupaciones o que ha desplazado a otras preocupaciones en el venezolano. ¿Cómo la ve? Los llamados 15 motores, el Consejo Nacional de Economía Productiva, este anuncio de nuevos precios a través de la SUNDE para bajar la inflación. El ministro del Trabajo ha dicho que va a haber cuántos aumentos salariales haga falta. ¿Cómo ve esto? Que liberen los cambios, liberen el cambio, estimulen el factor productivo regional, nacional, métanle reales al sector privado y que el sector privado con el gobierno desarrolle proyectos, estimulen la investigación en ciencia y tecnología, dejen la importadera de productos, que es donde está el gran negocio de los que controlan ese mundo de distribución de comida, una burocracia militar que controla eso. ¿Quieren sacar adelante la economía? Bueno, háganlo así, pues. Llamen a todos los sectores, un principio de cooperación de sectores. Vamos a estimular la producción, que haya comida, que haya ciencia y tecnología, que haya control climático, que haya descentralización, que haya un control, que haya un tipo de cambio diferente. Si estamos hablando con una política de desarrollo con P y con D grande, no este tipo de cosas de hegemonía de poder interno que lo que está trayendo es más desabastecimiento, una hiperinflación. Ya tenemos delitos que no teníamos antes. El delito de quién se come primero las sobras de la basura y se asaltan allí en las colas que hace la gente para comerse la basura. Eso no había ocurrido nunca en Venezuela, eso está ocurriendo. No hay producción, porque ¿qué factor productivo, qué empresa va a producir, qué inversión extranjera puede venir aquí directa? Cuando aquí no hay garantía de la propiedad, no hay garantía de remisión de utilidades, no hay garantía que los proyectos que tú inicies te lo van a cumplir y te lo van a desarrollar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener de cara al mundo, en América Latina, que es el mundo que tenemos nosotros aquí cerquita, en donde tenemos 300, 400 millones de habitantes, un mercado está allí? ¿Dónde estamos nosotros con una estrategia para penetrar ese mercado? ¿Cuál es la estrategia que tenemos con Mercosur, con los demás países, con toda la integración americana? ¿Qué trato vamos a tener nosotros con los Estados Unidos? Son las cosas que tiene que discutir este régimen, pero este régimen está metido en una cosa aquí pequeñita en la cabeza que no se le sale de aquí. Ese rancho aquí lo tiene, del CRAP. Entonces voy a sacar unas bolsas de comida para controlarte. Ese es el problema. Entonces te controlo política e ideológicamente con el hambre. Diputado, nos alcanzó el tiempo. Gracias por haber venido esta mañana. Bueno, a su orden completamente. Así despedimos Entrevista Venevisión. Les agradecemos a ustedes por estar allí. Era William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Gregorio. Lirio, muchísimas gracias, amigas y amigos. Hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un excelente día. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.